Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este nuevo evento. Un saludo a todas las personas que están presentes, a todas las personas que están conectadas en el Zoom. La doctora Marta García y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, te dan la bienvenida hoy a la séptima tertulia Samaria, espacio, territorio, sociedad y Estado en el sur de Magdalena en el siglo XX. Y nuestro ponente invitado de hoy, el doctor Oscar Artes. Doctor, bienvenido a Tertulia Samaria. Gracias por aceptar la invitación de Cajamar. Y nuestro moderador, el doctor Edgar Rey Sili, que sigue a continuación. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, Oscar, por fin logramos que vinieras de Monpós, salieras de Monpós. Con Oscar además de unirnos una amistad hace muchos años. Oscar y yo llegamos con Bastida en la amistad de tantos años y el río Magdalena, con los ancestros ahí en Monpós. Oscar con sus marquesados holandeses y alemanes. Y nosotros nos quedamos solamente con un poco. Y sí, no, eso ya es un caso especial. Pero de todas maneras, con Oscar hemos trabajado mucho el Caribe y sobre todo esa parte de la región Monpós. Y desde hace rato yo quería que Oscar viniera. Inclusive cuando estábamos en las tertulias últimas, las dos, sobre el siglo XVI y XVII, porque Oscar también ha hecho un trabajo sobre esa zona, en esa parte. Pero antes de presentar a Oscar y hablar de Oscar, la conferencia de hoy, quiero aprovechar para mostrarles la portada de nuestro tomo 6. Tomo 6 que aspiramos a estar presentando. Creo que no vamos a alcanzar para la Feria del Libro, pero en la Feria del Libro vamos a presentar el tomo 5, el 8 tal vez, ¿no? El 7 de viernes 7 de octubre, en la Feria del Libro, que va a haber Feria del Libro en la Universidad de Magdalena y Feria Artesanal, están totalmente invitados. Y hemos tenido muchas dificultades con los colegas de las conferencistas, porque pues, de todas maneras es un tema bastante complicado del siglo XVI, XVII. Pero anoche, tipo 11:30 de la noche, ya dejamos casi afinado el tomo 6 con una magistral capítulo del profesor, maestro de todos nosotros, Hermes Tobar Pinzón. Ese tomo tiene un valor, sin duda alguna, pues hay trabajos de Wilfredo Padilla, de Adriano Guerra, hay trabajos de Eduardo Masuera, hay trabajos de Eduardo, llegó el Banco Magdalena. Eduardo Masuera, un arquitecto y historiador, Eduardo Forero, con un trabajo sobre un acercamiento, una lectura nueva a Raiza Dolmatós, Tobar, del Archivo General de la Nación. En fin, tenemos 7 artículos muy buenos, pero el doctor Hermes Tobar, con 68 páginas, no le quitamos ni una. El límite es 30, pero de tener el privilegio de que el profesor Tobar haya escrito 68 páginas, pues ya eso nos agrada y estamos dando ahí. Esta portada que están viendo ustedes que escogimos es la fortificación que tuvieron que construir los españoles hacia 1575 para frenar la constante enfrentamiento de los indígenas Bota. Esto se llama la fortificación de Bota. Ya no existe, desafortunadamente. El profesor Manuel Niño, que está conectado en una conferencia, cuando hizo la conferencia Eduardo, que la mostró, dijo,
Yo tengo un lotecito por allí, ahí están todavía los restos. Eduardo lo ubicó con cuestiones satelitales y hizo un trabajo muy bonito. Y esta fotografía la encontró Eduardo en el Archivo General de India y por eso, es decir, muy interesante y por eso la escogimos como portada. Este artículo tiene dos trabajos de historiadores de Bonda, sobre Bonda, perdón. Adriano Guerra sobre el proceso de castigo y paz en Bonda y el de Eduardo, por eso lo vamos a hablar. Quería solamente mostrarle y decirle que estamos avanzando en este sexto tomo, con dificultades, pero bueno, ahí vamos. En la conferencia de hoy, tiene un nombre que con Oscar estuvimos conversando mucho tiempo. Oscar escribió hacia 1994, 95, 96, un libro que se llama Espacio, Poblamiento y otras cosas en la región Momposí. Lo escribió con el arquitecto historiador David Ernesto Peña Calindo. Y por supuesto que es un trabajo excelente de historia local, regional en este caso. Oscar, David y todos nosotros heredamos esa vocación por la región en los escritos de Orlando Falbón. Orlando, con su tomo 1 de Mompox y Loba, nos permitió, de hecho, allá en la tierra de la compañera cumbiambera, así le digo una alumna de la universidad, es el banco. Ahí hicimos un evento en homenaje al maestro Rafael Palomo, Rafael Caneva Palomino, estuvimos todos, y precisamente un homenaje a esta historia regional, a esta historia local. Por eso, si ustedes se dan cuenta, este año, ¿verdad? Y el año pasado, que estamos trabajando el siglo XX, ha sido más difícil conseguir historiadores, vamos a llamar a esos historiadores de alto calibre de la cientificidad, por llamarlo de alguna manera. Por una razón, los historiadores trabajan en el siglo XIX atrás. Siglo XX apenas algunos le están apostando. Y por supuesto, una historia de Santa Marta y su territorio merece el departamento de Magdalena, cómo se subdividió, y por eso trabajamos hasta 1965 o la Guajira y hasta el año 67 con Cesar. Y hemos invitado entonces aquí a cesarenses, a guajiros, que nos han ilustrado, por ejemplo, cómo se creó el departamento del Cesar, el problema que hubo para abrir la carretera Ribalta-Santa Marta, ese tipo de cosas. Entonces, y este semestre y este año hemos tenido conferencias como el caso de Aguachica, que fue la conferencia pasada, que trabajamos Aguachica, Tamanameque, Gamarra, Gloria, Puerto Nacional, Real, etc. Y ahora va a hablar Oscar sobre espacio, territorio, sociedad y estado en el sur del departamento de Magdalena, geográficamente ubicado en lo que podríamos llamar la provincia de Mocahuy, entre Santa Bárbara de Pinto, las Rocas de Tacalón y el Banco Magdalena, donde, digamos, se encuentran las aguas del río Cesar, el río Magdalena, y se abrió hacia 1960 el gran Lobo, ¿no? El brazo de Lobo. Y he tomado una decisión, y es, desde ya los invito. Yo he venido en estas conferencias hablando de cultura, de fiestas, de carnavales, etc. Pero tomé la decisión de un trabajo que hice hace rato al antiguo Corte, que nutrió el mapa cultural, de hacer un trabajo para continuar con la lógica, que no se nos queden los pueblos del río. Yo voy a hablar del centro del departamento, Plato, Tenerife, el difícil y Chibón. Esos cuatro municipios formaban antes de la municipalidad, o sea, hasta 1990. Después nació Nueva Granada, la Sabana de San Ángel,
ha sido visto como un municipio, etc. Pero yo voy a trabajar para el año 1909, para que tengamos un conocimiento del departamento de Magdalena. Esta mañana escuchaba a un tipo muy bravo porque decía el gobernador vino a buscar votos, pero ahora no viene a resolvernos los problemas. Entonces, ya tenemos invitado para el próximo año al profesor Álvaro Roján, que va a hablar de Pedraza hacia Sitio Nuevo, que es un profesor, es un abogado que hace mucho trabajo. El profesor Oscar Arque ha sido un estudioso, ha sido presidente de la Academia de Historia de Mojón durante mucho tiempo. Estudiamos juntos en la Libre de Bogotá. Él siguió estudiando licenciatura, él es maestro por vocación. Yo terminé siendo maestro, aunque yo me salí de la Libre, él terminó licenciatura en sociales y yo me fui a estudiar sociología. Y bueno, pero la vida a nosotros los costeños, más a los ribereños, nos hace que no perdamos el contacto. Y con Oscar hemos mantenido amistad. Hicimos un trabajo maravilloso, Oscar formó parte del equipo que hizo el mapa cultural del Caribe, y ahí estuvimos. También estuvimos discutiendo estos temas. Pero Oscar, yo creo que hoy la gente te tiene que escuchar a ti y no a mí. Gracias, Edgar. La verdad que yo estoy supremamente agradecido con la tertulia Samaria. Me parece un proyecto de gran calado para conocernos mejor, para conocernos más. Y el hecho que ustedes estén aquí en este salón, antes haciendo un gran esfuerzo, sacando tiempo de sus ocupaciones, y todos los que están conectados también, pues, me llena de satisfacción. Entonces, vamos a leer aquí algunas notas muy desinfanadas, mucho lo que mi amigo, mi hermano dice de mí. Yo modestamente traigo algunas reflexiones para compartirlas con ustedes en este deseo, como les dije, de conocernos más, conocernos mejor. Y yo le agradezco y le hago un reconocimiento a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena y al proyecto académico que estudia Samaria, especialmente al coordinador, al doctor Edgar Reixi, a todos los asistentes, participantes en este evento tan importante para el conocimiento de nuestra región, en sus diferentes subregiones, y con el deseo de tener en estos conocimientos de la geografía, la historia, la cultura, herramientas para la planificación del desarrollo humano. Los dirigentes y gobernantes de la sociedad y del Estado, acaba de decir ella misma, deben tener el más elevado y acertado saber de lo que somos y cómo llegamos a ser lo que hoy somos. Es la mejor manera para crecer, mejorando lo mejor de nosotros y corregir, cambiando lo que nos pesa y lo que no nos deja avanzar. En cuanto los colombianos estemos ante un momento histórico, por lo que encontrar en nuestro devenir las raíces de nuestras dificultades y problemas es la mejor herramienta para la superación. Eso implica mucho trabajo de investigación, la que la tertulia Samaria ha entregado su elevado apoyo. El interés fundamental de mi presencia aquí es encontrarle un significado y un sentido al conocimiento histórico en la perspectiva presente. Yo me niego a creer lo que algunos historiadores afirman. Nuestro colega, el historiador Sergio Solano, dice que el destino de todo historiador es quedarse en pie de página de cita de otro historiador. Pero a mí me parece que no. El estudio y el conocimiento crítico de una determinada comunidad será lo más completo si se tienen en cuenta elementos científicos que ha aportado la geografía, la demografía, la sociología. Tenemos un fiel representante de eso y la historia. Esto se propone esta reflexión, ubicada cronológicamente en el siglo XX, pero que con perspectiva histórica examina el origen y evolución de las poblaciones que son hoy el municipio de Guamal, primero el Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista, San Zenón de Navarro, Pijiño del Carmen, Santana y Santa Bárbara de Pinto. En la margen oriental del río Magdalena, en el denominado brazo de Mocó, que conforman la llamada región del sur del Magdalena,
con unas características muy propias en su cultura y en su historia, que nos explican este presente que vivimos, que nos convoca a preguntarnos por qué y cómo hemos llegado a ser lo que somos. En la conferencia se tendrá en cuenta lo que geográficamente es el espacio y demográficamente el territorio, dos categorías diferentes que tienen sus implicaciones, ya poblados por diferentes comunidades desde los originarios malibúes, Cocabuya y Chimila, hasta las actuales poblaciones que han evolucionado como raza cómica, producto del mestizaje, mulataje y zapata, junto con migraciones de extranjeros, especialmente sirios, libaneses, palestinos, italianos, alemanes, holandeses, que llegaron a nuestra región a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Analizará una cultura muy propia, particular, marcada en sus distintas expresiones por el agua, nuestra música, nuestra pintura, la danza, los cantos, la gastronomía y demás cosmovisiones y formas de ser. Están marcadas y están determinadas por el agua. En ese complejo hídrico del río y ciénegas y caños quebradas que genéricamente se ha denominado la depresión posible. Se considera una característica especial su relación vinculante con las poblaciones del brazo de Monpós ubicadas en la ribera occidental, administrativamente pertenecientes al departamento de Bolívar, en especial con Monpós, a partir de una historia que las liga desde los orígenes y evolución. Si bien son procesos desarrollados en los siglos anteriores, tener perspectiva histórica es un imperativo epistemológico. Esta reflexión nos conduce a considerar diferentes análisis y propuestas sobre un eventual reordenamiento territorial de estas comunidades que superen los artificios límites geográficos que la actual división político-administrativa del país les impone. De esta manera trataremos de explicarnos cómo hemos en esta región del sur del departamento de Magdalena llegado a ser lo que somos y qué retos se nos presentan en el presente y en el futuro. Importante tener en cuenta la connotación de sur del Magdalena, que se suma a otros sures en nuestro país y en otros continentes que por alguna razón en esta división de norte y sur, al sur, a nuestro sur, le toca la peor parte. Y los del norte desarrollados y los sures atrasados. A los norte todo les llega y a los sures, como alguien dijo, ni los gobernadores ni los obispos. Y a veces cuando poco llega, generalmente ese algo llega tarde. Cuando ese algo en los norte ya hay historia, porque los sures son más atrasados que los norte, no es solo una diferencia de longitud y latitud, es una realidad que vivimos. La región objeto de esta conferencia, la que hoy se conoce como sur del departamento de Magdalena, que limitamos desde la margen oriental por el río, en el oeste hasta los límites del departamento del Cesar, y desde el sur, desde la población del Banco, hasta el norte, en la denominada Boca de Tacaloa, en la jurisdicción del municipio de Santa Bárbara de Pino. Comprende, como dijimos, los 6 departamentos del Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Piguiño, El Carmen, Santana y Pico, con sus respectivos corregimientos, veredas y centros poblados. Una región marcada por el agua en la cuenca, el hoy llamado brazo de Monpós, que fuera el principal arteria del río. Su geografía la conforman 2 espacios geográficos. El río, junto con su complejo de ciénegas, quebradas y playones, con la majestad de las ciénegas, la de la Rinconada, la Pacha, el Padre, los Colchones, la del Palmar, Araba, Playa Buena, entre otras, y la llamada subregión conocida como la montaña, no para referirse a un relieve de orografía de cordillera o montañas, sino por una vegetación conformada por el bosque tropical o la mata de monte o el monte adentro. Es una región económicamente llamada así, entre lo que es la isla de Margarita, por un lado, la isla de Monpós, y esta zona de la montaña en el departamento de Magdalena, por otra parte. Entonces, esta relación, yo quiero que ustedes la tengan muy presente, porque si vienen en el mapa, está la parte del sur del Magdalena, la relación que esta comunidad mantiene con toda la isla de Monpós es determinante en su vida.
Los originarios y los que llegaron. Si bien nuestro tiempo está delimitado, como dijimos, por el siglo XX, no podemos pasar por alto en perspectiva histórica, hechos y procesos que están en los fundamentos de lo que hoy son. Esta región estuvo, como dijimos, poblada en sus inicios por los malibúes, los que habitaban el río, los pocahuyes, que eran los malibúes de Ciénaga, y sobre todo en la Ciénaga de Zapatosa. Y los que poblaron la región de la llamada montaña o tierra adentro, como hemos hablado, llamados los chivitas. Estos últimos valerosos guerreros que no se dieron al sometimiento de los conquistadores, por lo que el padre Antonio Julián los denominó en su conocido libro La Perla de América como la belicosa y bárbara nación chivita. Dos procesos rompen la dinámica indígena, que son los poblamientos de la conquista iniciados por Rodrigo Astila y todos los conquistadores siglo XVI salieron desde Santa Marta, y la conformación de la provincia del mismo nombre y las fundaciones de poblaciones que obedecían a una estrategia de control del territorio, como fueron Tamalameque y Tenerife, y la campaña de José Fernando de Mier y Guerra de reagrupamiento de arrochelados en la región en las poblaciones estudiadas en la denominada pacificación chivita. Estos temas ya con toda seguridad se han ido analizando en otras tertulias que hacen parte de siglos anteriores. La encomienda, el control de la boga por el Magdalena, con su concomitante desarrollo del comercio, y en particular de contrabando, y el desarrollo de la hacienda ganadera, georreferenciados desde Mocó, definirían lo que hoy somos como región, junto a la formación de dos gobernaciones, la de Santa Marta y la de Cartagena, con sus respectivas poblaciones cabezas de playa para el control político. Ya dijimos, Tenerife y Tamalameque, la primera, y Santa Cruz de Monroe en la segunda, que harían del río Magdalena un elemento de separación. Desde allá viene esa gran contradicción en nuestra geografía política que nos ha separado, y no una unión como la vida y la cultura lo han indicado desde siempre. Desde allá viene esa separación, como ya lo tengo dicho. Después de los avatares de los años de la colonización española, de la lucha por la independencia y de la formación de la república y de las guerras civiles del siglo XIX, la región nuestra entra al siglo XX con las mismas coordenadas que establece la Constitución centralista del movimiento de la regeneración de Núñez y Caro, conocida como la Constitución del 86, y con las consecuencias de la guerra de los 20, que no nos fue ajena. El territorio se estructura a partir de las unidades nación, departamentos, municipios y corregimientos. Y lo que hoy conocemos como región Caribe, antes Costa Norte, la formaban dos unidades administrativas, el departamento de Bolívar y el departamento del Magdalena, o el Magdalena Grande. De este último se segrega posteriormente la que era la intendencia de La Guajira, que luego se convierte a su vez en departamento, y después el departamento de Cesar. Y sus poblaciones van asumiendo unas dinámicas a través de los tiempos que le otorgan particularidades a cada una de ellas. No hay duda de que cada una de las poblaciones que aquí estamos hablando tiene una historia indígena en todos sus orígenes, que evolucionaron durante la dominación colonial española y que hoy, en el marco de los actuales tiempos, se levantan inspiradas en una identidad cultural, histórica y geográfica que les da una característica propia. Si el departamento del Magdalena es uno en la zona costera del Mar Caribe, otro en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y uno más en la cuenca del Bajo Magdalena, y otro también en el mismo centro de los municipios del que hablaba Edgar, tengo que decir que también es uno en esta región muy particular, constituida por estos referidos municipios. Como ya dijimos, que se reconoce parte de la depresión mucosina y que hoy reclama ser visible para poder continuar su presencia poco considerada en el proceso de construcción de nuestra nación y de nuestro Estado colombiano. Una vez consolidadas las poblaciones, este aspecto es muy importante, como desde el río se conforma la región hacia la. Una vez consolidadas las poblaciones que con el carácter del municipio con sus respectivos corregimientos fueron conformando el territorio del sur de Magdalena por diferentes factores, unos económicos,
determinados por la necesidad de ampliar la frontera agrícola y pecuaria, y otros políticos, por los particulares procesos de desplazamiento que siempre traen todos los hechos de violencia, que si bien no tuvo en la región Caribe las dimensiones de otras zonas del país, no escapamos de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron consecuencias en nuestra transformación regional. Desde los albores de la independencia, la provincia de Santa Marta se había identificado como afecta a la monarquía, y en la conformación de los partidos tradicionales, la mayoría de las poblaciones se alinderaron en las ideas conservadoras con algunas minorías liberales entre sus pobladores. El periódico de Santa Marta, El Estado, registró en sus páginas la lucha del pueblo de San Sebastián, de mayoría liberal, contra el de San Zenón, de una fuerte presencia conservadora, para determinar la sede de la cabecera municipal. Lucha que terminó con el logro de la primera de San Sebastián de lograr su condición de municipio. Hecho ratificado en la estatua de Jorge Eliezer Gaitán en la plaza principal. Los factores económicos fueron impulsando a algunos pobladores a lo que hemos llamado nosotros la colonización de la montaña. Con su espíritu campesino en su equipaje, se fueron machete en mano a descuajar ese bosque tropical hacia los territorios del centro del departamento, desarrollando en principio una agricultura de pancoger para la supervivencia que combinaban en algunos excedentes en procesos comerciales. El aserrío de maderas permitía materiales para sus viviendas con sus techos de palma y las paredes de tabla, y tiempo después para sostener los rieles del ferrocarril. La casa proporcionaba una dieta de proteína animal que, unida con la roza de maíz, yuca, frijol, la uyama, con el sistema de desmonte, quema y siembra, y algunos animales de corral, completaban el cuadro de esa incipiente economía agropecuaria que se fue por lo que hemos denominado las trochas de la montaña a conformar la región. De todas las poblaciones que se conformaron a orillas del río en esta región, se fueron abriendo caminos hacia adentro y se fueron conformando fincas que fueron la matriz de la economía regional. Unida a la gran hacienda derivada algunas desde la colonia y otras de los siglos XIX y comienzos del XX, el comercio de la madera, del palo colorado de Pijillo, de Carretos, Tolú, con su aparecida resina del bálsamo de Tolú, el comercio de pieles, en especial los cueros de tigre, tigrillo y babilla, y por supuesto de maíz, ajonjolí y en mejor proporción de frijol, la manteca de cerdo junto al queso duro llamado hoy costeño, constituiría la base de una economía que determinó y aún lo hace con algunas especificaciones en la región. En este proceso jugaron un papel importante y fundamental el transporte fluvial de las llamadas lanchas del río. Estos vehículos de transporte fluvial, junto con las canoas de Barenca y los yonzos de motor fuera de borda, nombrados así por la marca de uno de los motores que lo impulsaron, quedaron en nuestra memoria los nombres de la Nena, el Yate Vélez, la Compañía, la Unión, la Elena Isabel y la Veloz, la Nancy Elvira y la Carmencita, el Triunfo, la Fe y la Victoria, la Esperanza, la 4 de octubre, la Gladel, el Ariari, que comunicaba nuestras poblaciones con los sitios de comercio de Macaé y Barranquilla, con toda su historia esperando ser contada. Una geografía con trochas y sin vías. Las poblaciones del sur del Magdalena, en el brazo de Monpós, como la del departamento de Bolívar, sufrieron las consecuencias que el caprichoso río cambiara su trayectoria en el banco y se enrutara su caudal por el antiguo caño del Rosario, se uniera con el río Cauca en Coyungal, en inmediaciones de Pirillo, y formara el denominado brazo de Loba. Y de esta manera se establece la relación del banco con las poblaciones del departamento de Bolívar en las denominadas tierras de Loba, San Martín, Barranco y Atillo, e inclusive Pirillo. Este último gira más hacia Magangué, los primeros más hacia el banco, y los corregimientos del extremo sur de la isla de Monpós, mientras que las otras quedaron gravitando en la órbita de Monpós, que a su vez vivía su decadencia económica, que solo era subsanada por el prestigio
de los colegios Pinillos, del Sagrado Corazón de Jesús y la Escuela Normal de Mocó, a donde iban a estudiar la gran mayoría de la juventud de la región, que no lo hacía ya en el Nacional del Banco o no podían llegar al Liceo Cenedor de Santa Marta. Podemos entonces afirmar que este factor educativo, unido a otro como la prestación del servicio de salud del viejo Hospital de San Juan de Dios, harían gravitar a estas poblaciones, con excepción del Banco, sobre Mocó, con la limitante que era de otra jurisdicción departamental, como lo dijimos ya. Entonces tenemos una región que penetra el territorio a través de trochas que se comunican entre sí y a través del río, pero que estaba absolutamente aislada del resto del país, hecho que determinaría significativamente su historia regional. Tres poblaciones con alguna mayor jerarquía, como eran el Banco, Magaqué y Mocó, serían los centros a donde este sur del Magdalena se dirigía para desarrollar su vida. La juventud estudiantil que terminaba su bachillerato y podía emigrar en busca de estudios universitarios lo hacía casi que viajando a otro país. Del Banco hacia el interior del país, ya a Bucaramanga o a Bogotá. Esta ruta también la recorrieron muchos de los que emigraron hacia Venezuela por Cúcuta y San Antonio. Y por Magangué viajarían quienes buscaban los tres puertos marítimos del Caribe, en este caso más hacia Barranquilla y Santa Marta, pero como región no figuramos en la red vial del país. Como lo veníamos diciendo, viajar desde nuestras poblaciones era una verdadera odisea. Las chalupas en Banco y de ahí a Tamalameque para tomar el tren del Expreso del Sol en la estación de Palestina o un bus de Copetrán o de Omega en el paraje del Burro en la carretera troncal de Oriente. Y por el norte, la anhelada y tenaz lucha de los santaneros de tener una salida hacia la misma vía, hacia Bosconia, y que llegara hasta la gloria. Aquí me decía que cuando se llegaba ahí a ese punto, definitivamente se llegaba a la gloria, porque se habían pasado muchas dificultades. Entonces, solo hasta finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, se amplía el horizonte y después de alguna desesperanza, se construye en el Banco el puente del río Cesar, que habilitó la ruta hacia Tamalameque y el Burro, con no pocos problemas ambientales consecuencia de su construcción que cortó la comunicación entre la Ciénaga de San Patrocio y el río Magdalena. Luego se logra abrir la ruta de Santana a la Gloria, que une a la región con la transversal del Carmen de Bolívar, Plato, La Gloria, Difícil y Concordia. Estas carreteras, junto con los puentes en el brazo de Mocó, entre el Botón de Neiva y Guamal y el de Talaigua Santana, constituyen un salto en la historia económica de nuestra región que se potenciaría con el denominado proyecto de la depresión Moncusina entre el Bongo o Puerta del Hierro y el Burro para integrarnos a la Ruta del Sol vía nacional que comunica con el sur y el norte de este país. Hecho trascendental de nuestra geografía económica que permitió procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. Aún inconcluso porque falta la unión de San Sebastián y Guamal con Astrea y Cuatro Vientos a través de una carretera pavimentada en buenas condiciones, que está a la altura de las exigencias de los tiempos actuales. Y por supuesto el mejoramiento de la capa asfáltica en muchos tramos, ya a poco tiempo de construida bastante deteriorada. Si el país piensa abrirse a ampliación de su producción agrícola e industrial y especialmente agregando valor en procesos agroindustriales con destino a la exportación, nuestra región tiene muchas posibilidades si adecuamos nuestra integración a través de las vías fluviales y terrestres. Hoy afortunadamente se anuncian importantes proyectos viales para nuestra región, lo que vemos en consonancia con este análisis geográfico, histórico y cultural. En la educación creemos está la clave. Importante resaltar lo que ha significado para la región que su gente se hayan educado y formado en valores, conocimientos y saberes para afrontar las exigencias de nuestro tiempo. Y eso ha sido determinante que hoy en todas las cabeceras municipales y en muchos corregimientos existen instituciones educativas que si bien presentan limitaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje evaluados por pruebas de orden nacional,
sí han permitido superar el analfabetismo y brindar algunas posibilidades de acceso a estudios superiores que permiten mayor movilidad social. Estos colegios en cada una de nuestras poblaciones tienen la inmensa responsabilidad de formar a quienes van a dirigir nuestra sociedad en el futuro. Son los estudiantes de hoy quienes serán los dirigentes y gobernantes de mañana, empresarios y ciudadanos. Por eso la responsabilidad de los rectores y profesores es de tal tamaño que es necesario que en cada acto de su fe ese elemento esté presente. En este punto quiero resaltar, sin desconocer la labor de las demás instituciones educativas, lo que han logrado en Peñoncito, corregimiento de San Zenón, con el Colegio Ecológico Tomás Herrera Castillo. Cuando paso por esa población veo sus calles pavimentadas, sus letras con el nombre de su pueblo en el Parque Central y un evidente desarrollo urbano. No puedo dejar de considerar que en algo tuvo que ver este colegio, como igual ha sido en Santa Bárbara de Pinto y Pijillo del Carmen, para ganar su condición de municipio. Si a nuestros pobladores se les enseña los caros valores históricos y culturales que nos constituyen como nación y como Estado, aumentarán las posibilidades de ser mejor. Es justo reconocer el papel que desempeñaron instituciones también como el Colegio Nacional del Banco en su región sur y el referido Colegio Pirillo de Mocós, junto a los colegios de otras poblaciones. Todas las instituciones educativas en cada uno de los municipios de nuestra región tienen la responsabilidad histórica de hacer un aporte decisivo para nuestro desarrollo. Es en la educación y en la formación ciudadana donde podremos encontrar las fórmulas para que la violencia política y ninguna forma de violencia tenga cabida en nuestras comunidades. Una educación de la mano con la solución de las necesidades más sentidas en nuestros habitantes será contra de cualquier acto de violencia. Nuestra región no ha sido indemne a esta tragedia nacional. No ha escapado a terribles hechos que cegaron valiosas vidas y que están ahí en los rincones de nuestra historia para ser estudiados y analizados en el deseo de nunca jamás. Desde allá hace un siglo quedó para la historia la muerte de Temístocle y Óscar Tempado, padre e hijo, este último excelso poeta cuyo verso rescató para que no quedara en el olvido su amigo Carlos Alemán Zabaleta con el título de Campana encendida. También está ahí el primer secuestro de un avión con destino político. Unos guamaleros adelantaron tamaña escena en la creencia de que de esa manera contribuirían a construir un mundo mejor. Y tampoco pudimos escapar a la tragedia de la presencia de la subversión guerrillera en nuestros lares, con secuestros y extorsiones que fue respondida por una fuerte reacción paramilitar. Unos y otros hicieron tanto daño en la región que nos dejaron alertados para que nunca jamás vuelva a ocurrir este episodio de la violencia política partidista y la generada por la subversión armada y la reacción de autodefensa paramilitar. Tiene su historia en el sur del departamento de Magdalena, con nombres propios de víctimas y victimarios, que ojalá en el marco de estos nuevos tiempos de acuerdos de paz, justicia transicional y nuevo gobierno nacional, pueda encontrar la sana superación, la reconciliación sobre la base de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un aspecto de mucha importancia a tener en cuenta en nuestro proceso de formación social y política ha sido la presencia de extranjeros en nuestras poblaciones que asimilaron nuestra cultura. Se asumieron como de aquí y fueron considerados como nuestros, como consecuencia de las confrontaciones geopolíticas de la guerra en Europa y en el Oriente a finales del siglo XIX y del XX. En el Medio Oriente y Europa, muchos migraron a América, visto como la región de la libertad y las posibilidades que no tenían en sus países de origen. Con una maleta de sueños y muy pocos recursos económicos que eran suplidos por su gran capacidad de trabajo y de realizar negocios, se embarcaron hacia una nueva vida, muchos hacia el norte, atraídos por el simbolismo del Estatua de la Libertad desde la isla de Ellis en la ciudad de Nueva York. Algunos de ellos que seguían su periplo hacia el sur, otros tomaban de una
el destino en busca del trópico que atraía a sirios, libaneses, palestinos, italianos, como ya dije. Entre otros, de esa manera, en nuestras poblaciones aparecieron personajes que se fundieron en familias que mucho han aportado a nuestro desarrollo. Apellidos italianos, sirios, libaneses, palestinos, Luqueta, Fisiotti, Baiter, Rita, Tarquí, Praia, Namena, de Chile, Atala, Acún, Aguavara, Di Filippo, Ciudadano, Eckerman, Elitín, Naisir, El Jado, El Riscala, El Saca, Sirene, Tau, Balestrales, Sinin, se regaron con muchos otros por la región, se fundieron con lo de aquí y en esa amalgama que ha marcado nuestra historia y nuestra cultura. Muchos de ellos desarrollaron exitosas empresas económicas, se vincularon a la actividad política y desarrollaron en el campo de la ciencia y de la academia. Pero si hemos tenido un deficiente desarrollo socioeconómico y político con indicadores en muchos casos en el cuarto inferior de una tabla clasificatoria con cifras preocupantes de pobreza extrema, calidad de educación, comportamiento político y participación democrática ciudadana, que son consecuencias de una realidad signada por una economía precaria, una deficiencia en infraestructura y, como dijimos, una baja calidad educativa y formación ciudadana. La cultura, así en mayúscula, saca la cara. Nos muestra ante el mundo y con nuestra riqueza ambiental marcada por el río Magdalena y su cuenca, constituyen un activo de grandes magnitudes. Somos música, canto y danza, arte, poesía y pintura. Somos el bamboleo del río que se escucha en los golpes del tambor y en las notas de la gaita que inmortalizó José Barros en la piragua. Los nombres de nuestros creadores culturales están ahí grabados con letras indelebles como el mejor aporte de nuestra región al departamento de Magdalena, al país y al mundo. Esta conferencia los toma y propone como ejemplo que nos inspiren e iluminen el camino. José Barros Palomino, Julio Erazo, la banda 11 de enero de Murillo, Yello y sus playeros, Chancaro y la Chula, Duque Palomino, que nos han hecho bailar y gozar a lo largo de nuestra vida. Ángel Almendrales, Francisco Jiménez y Germán Grisales nos han llevado en sus pinturas a recorrer el mundo. Oscar Delgado Campos, Simón Villamizar Benítez, Rafael Medina, Rollero, Rafael Jiménez, Jimmy Abdala, con sus versos y su prosa, nos muestran que un mundo mejor es posible. Antonio Brujé Carmona, Carlos Hernández Yepes, John Pedroso Cuco, Miguel Chaín Flores, Francisco Escobar Delgado, Juan López Machado, Edgar Rey Sinin, entre muchos más, con sus importantes investigaciones sociológicas de este mundo festivo que hoy ponemos en valor. Fernando Arrieta Charri y Alcides Morales Acacio, con su aporte a la justicia y al derecho, y tantos creadores más, ante quienes de antemano me disculpo porque no hayan podido ser nombrados aquí. Somos orgullo de nuestra tierra y nuestra carta de presentación. La Pacha, un corregimiento del municipio de San Sebastián, ha dado una playa de profesionales, algunos de ellos sirviendo en el país desde distintos campos de la ciencia, particularmente en la Universidad de Antioquia. Esos elementos de la cultura, unidos a la riqueza de nuestro paisaje natural, en su ciénaga, vegetación, fauna, conforman un microcosmo que podríamos considerar como el mejor vividero del mundo, lo que nos convoca a prepararnos para saber hacerlo. Tenemos en nuestra rica cultura y en nuestro mágico medio ambiente un buen recurso que, bien aprovechado, puede elevar el desarrollo humano y la calidad de vida en nuestra región. Nuestros festivales culturales del Chandén San Sebastián, del Boca Chico en Pijillo del Carmen, del Casabe en Peñoncito, del Recuerdo en Troncoso, el insigne y muy representativo Festival de la Cumbia en el bello puerto centro del país de Pocabuy, junto a la Semana Santa de Guamal y las fiestas de Santana y San Joaquín, entre todas más, constituyen invaluables espacios y tiempos de convivencia y de integración social. Retos y perspectivas. La suerte de nuestra región está ligada a factores naturales y culturales. El río Magdalena y sus ciclos determinan nuestra vida.
inciden sus crecientes y sequías que están en la historia de todas nuestras poblaciones en su ribera, de donde se establece que lo que ocurra geográfica y ecológicamente en el denominado brazo de Mocó marcará nuestra vida en los próximos años. Desde hace muchos años, un hijo de esta provincia, el san sebastianero Luis Ortiz, alzaba su voz en documentado estudio titulado El río de mi pueblo, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de cauce y de caudal de dicho brazo, como una alternativa de supervivencia desde la frontera Mocó y las vecinas poblaciones del otro lado del brazo del departamento de Bolívar. Históricamente se ha tratado el tema del necesario dragado del río con pocos resultados favorables. En estos días se adelantan trabajos de dragado en el brazo que esperamos en algo mitigue el complejo deterioro que vive nuestro río Magdalena por los recurrentes sequías e inundaciones ocasionados por las dinámicas agravadas por acciones antrópicas que hoy se conocen como el calentamiento global. Pero además de estas limitaciones de orden geográfico por la sedimentación del río, nuestras poblaciones viven una muy particular situación de orden geoadministrativo que debilita las posibilidades de gestión pública. La división por departamentos en nuestro país nos ha colocado ante el hecho que dos poblaciones vecinas que bien podrían estar unidas para resolver sus necesidades no lo pueden hacer porque en vez de estar unidas por el río, la ley las separa. En jurisdicciones departamentales diferentes, esta es la realidad del Banco con las poblaciones de Loba y todas las del brazo de Mocó con las poblaciones de Mocó. Lo que la historia y la cultura, la geografía y la economía han unido, la política y la administración pública han separado. Y es por eso que surgen renovadas propuestas de reordenamiento territorial que recogen experiencias históricas y propuestas como la de Orlando Falborda para poner a dialogar las poblaciones del brazo de Mocó, del denominado sur del Magdalena y las del departamento de Bolívar, para ir pensando en mejores alternativas de jurisdicciones territoriales que hagan más eficiente la función pública. ¿Es pertinente este diálogo? ¿Qué puede salir de él? No lo podremos saber si no lo abocamos a él. Lo que sí sabemos es que el río se cruza de un lado a otro sin ningún tipo de limitación para integrarnos en procesos vitales. Uno de los mayores argumentos que se tienen para reclamar esta autonomía es el deseo de poblaciones que hasta ayer eran corregimientos de municipios con mayor rango administrativo, también de Cerro, o el caso de Santa Bárbara de Pinto y Pijiño del Carmen. Ambos antes corregimientos y hoy son municipios separados de Santana y que registran evidente desarrollo en infraestructura física, de tal manera que consideramos que la región tiene que mirar hacia el oriente en busca de su interconexión con la carretera troncal y hacia el occidente a sus vecinas con la referencia en Mocó y lo que a lo largo del río Magdalena hacia Barranquilla y al interior del país. Muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá esto me haya ayudado. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Bueno, ¿fuimos como cuántos? 17. No, 23. 23 conectados. Hoy la gente se conecta y eso me parece chévere. Hay una combinación de gente local con gente de afuera, de otras ciudades. Qué bien. Pero bueno, Oscar, tenía rato que no escuchaba una conferencia con Pemex. Y a veces las conferencias que hemos tenido a veces son conferencias, no son, probablemente, citando, ¿no? Lo cual es importante. Pero tú así como lo hizo Vicente en la conferencia pasada, has logrado una cosa que es bien interesante en este reconocimiento del SOP. Yo, que soy de la región, pienso que hay algunos temas que habrá que profundizar y que, sin duda alguna, Oscar ha tocado. Quiero hablar de las dos cosas importantes en la economía. Una, el papel que jugó la madera. Las empresas madereras
que el departamento de Magdalena no lo han estudiado los economistas. No han hecho estudios los economistas, los historiadores económicos. Yo precisamente a Joaquín y a Jorge, que hoy no pudieron venir porque tengo una reunión de algo que yo ahorita y Joaquín también andan en dos esposos en el Banco de la República. Digo la economía de la madera, porque por ejemplo en Santa Bárbara del Visto yo soy fruto de una empresa maderera. Mi papá Cachaco, del Meta, llegó de una empresa maderera, Puertas y Ruz, posiblemente, eran tolimenses. Allá llegó el rey, que se casó con la hija de unos alemanes. El primer oleoducto, o gasoducto, yo no recuerdo, fue de un pueblo de ahí de Santana, ¿cómo se llama? La Andia, pero ¿cómo se llama? La mocha, no sé qué cosa de Pinto. Siempre presidente de Promigas, Antonio Celia, me decía cada vez que decía Santa Bárbara de aquí, el primer oleoducto tuvo en la costa, entre la mocha y no sé. La madera, ese territorio es fértil en madera. San Sebastián, Guamal. En Guamal hay una fortaleza de ebanistas, de carpinteros, aprovechando los conocimientos sobre la madera. Aquí lo traje los directores del instituto, ¿cómo se llama? El señor, el maestro Ávila. Ávila, no sé si la compañera guamalera, claro que Ávila, esas hermosas puertas de la iglesia de Santana, ¿cómo se llama eso? El Cristo del Santo Sepulcro, son trabajados por ellos. Allá en San Sebastián, el profesor Winston etc. ¿no? Y en Santa Bárbara, y toda esa madera que llegaba, nosotros nutrimos ese territorio, los polines, los cientos de miles de polines que se necesitaron para recorrer el cambio del Atlántico. Ese elemento es claro. Y otro elemento que me parece claro, Oscar, es importante, que por supuesto habrá que estudiar también la comunidad, es esas pequeñas empresas individuales o familiares que conformaron las lanchas. La lancha, la Gilma Rebeca, la Nancy Elvira, la Nena, la compañía, en esas dejamos. En Pinto había una, Judy Rosana, pero en el pueblo le decían la Flor del Pelo. Era de un primo hermano mío. Estaba la leche, las señalas, y luego la popular de Lucho Calderón. Yo siempre he preguntado cómo lograron esas empresas sobrevivir. Pero era que el río, como yo lo dije, era nuestro elemento de integración. De hecho, a través de esas, ¿te acuerdas que hice un trabajo? De esas lanchas que llevaban una bocina, escuchaban la última música que llegaba de Barranquilla, de Madrid, porque una bocina y uno siempre. Yo cuando estuve en Europa, en Madrid, que sé yo, que hay una vocecita de una señora diciendo, la próxima estación es Prado Sevilla, Prado San Bernardo. Me acuerdo de mí y de las lanchas, porque cuando uno iba a la lancha, el capitán prendía el micrófono, lo apagaba la noche para que los pasajeros durmieran, quitaran las hamacas, y él cogía el micrófono como a las 5 de la mañana. Buenos días, se le informa a los pasajeros que van para Gamarra, que en 10-20 minutos estamos llegando. Se pone un disco y la gente, los pasajeros, se levantaban y comenzaban a recoger las hamacas. Ya el disco está integrado y bien.
Y otro tema que pronto bastante por la porca, pero para la conferencia que vas a escribir, por supuesto, para el tomo 8. Es una conferencia del tomo. El papel de Magané también es José Joaquín Vélez, ese colegio Vélez, gente de Monpoje, inclusive, fue a estudiar a Magané, que no cabía en el Pinillo, gente del Banco, me acuerdo, y de Guamal, iba gente, me acuerdo de Hernando Rangel, que también era periodista, fueron a matar, Guamal. Entonces, hay una serie de claves que tú decías. El Banco, Monpós y Magangué. Fíjense que cosa curiosa. 2 municipios en el departamento de Bolívar y uno en el departamento de Guayana. Pero para nosotros, los ribereños, el río no nos divide, nos une. Entonces, Oscar, quiere hacer ese. Bueno, y se nos quedó un apellido, ¿cómo es que es su apellido? Florian. Sí. Florian, se quedó ese apellido allá de Guamadero, Florian. ¿De Bolívar? No sé, algún comentario, Oscar. Si hay alguna pregunta. Florian en Guataquita, Bolívar. No, Edgar, hemos querido hacerle solo una introducción. Esto apenas es unas puntadas, un mazo de donde se pueden derivar estudios un poco más completos sobre cada uno de los temas. Pero lo que quise resaltar es que estos municipios constituyen una nación, podemos decir. Ni siquiera es una región, es una nación, es un lugar del mundo donde habita una población muy afincada en su tierra, ¿cierto? Una tierra que fue conquistando, que fue colonizando, porque yo hago un llamado de atención muy profundo sobre el tema de las trochas hacia la montaña. Y usted llega a Santana, los santaneros, ¿no? Y comunicaban hacia el río, se comunicaban paralelamente norte-sur, hacia Pinto al norte, San Fernando hacia el sur, buscando la montaña, buscando hacia adentro. Espinillo buscando hacia adentro, San Sebastián buscando hacia adentro, Guamán buscando hacia adentro. Y allí toda esa economía mirando alrededor de la madera, del bálsamo de Tolú, del palo de pijillo, de las pieles, de la manteca de cerdo. Y en el puerto, en los puertos, las lanchas estructurando económicamente la región. Entonces, allí, como bien lo dice Edgar, hay toda una beta, una mina para estudios socioeconómicos, de historia económica, muy detallado, estadística, con fundamentación en el dato, de todas sus maestras del número. La historia de la cultura, Edgar ha trabajado muchísimo. Edgar es un especialista, doctorado en temas de fiesta. Y si algo tiene esa región es su condición festiva. El Festival de la Cumbia hoy se posiciona, ¿cierto? A pesar de que a mi juicio no ha tenido los apoyos que debiera tener, ¿cierto? Desde los gobiernos centrales, desde el Ministerio de Cultura, pero el Festival de la Cumbia se posiciona y constituye una de las expresiones culturales más representativas. Hay mucho valor cultural, hay pintores, hay escritores, hay músicos, y eso puede ser también no solamente efectos para ser estudiados, sino para proyectar económicamente la región a partir de ese pueblo. Y la artesanía. Por supuesto. Hay un corregimiento en Guamal, es una artesanía maravillosa que se llama Urquijo. En Urquijo, ellos vienen a la feria artesanal, organiza la Universidad Magdalena de las investigaciones. En Urquijo vienen una familia completa, ya estuvimos en algunos videitos, tomas, los traímos a la feria y cosas vienen este año. Las esteras, qué maravilla. Estera, ¿cómo se llama?
individuales, portavasos, ¿cómo se llama? Las escobas de palito para barrer el patio. Bueno, el pueblo no solamente es el patio, sino el patio, la sala, el cuarto, la calle, todo el tierra. Y uno en Urquijo encuentra en cada casa, en muchas casas, esa es la gente que la puede. Si hubiese como tú le dices, pero nos perdimos y eso Urquijo. Por tanto, ya es urbano. Y eso que llevábamos al vaquiano Carlos Hernández. Un municipio con esas condiciones como Guamal, por la Rinconada, la Hacienda de la Rinconada, hay un grupo de, no sé si se conectaron algunos compañeros de la Rinconada. La Rinconada tiene, comparte Guamal, San Sebastián, una hacienda maravillosa. Y eso ha implicado unos desarrollos que ven, ya Guamal tiene hoteles. Creo que diría que tiene dos hoteles muy buenos de las familias Espadafora, también se le dio lugar a los Espadafora y los estados de los estados. Pero hay una cosa, no sé si aquí compañero eres del banco. Está claro. Ahora, es que te voy a apoyar precisamente, te voy a aplicar. Si yo el micrófono aquí al compañero, es que mira, la gente nos contaba dos cosas que muy poco sabemos. ¿Cómo iba la gente a Bogotá si no tenía plata para el avión? El avión más cerca a veces era Monpós o Magaqué. Pues se iba en el Omega, como bien lo decía Oscar, se iba en el tren. Los del Banco y Monpós salían a Palestina, y los guamaleros, los de Camaramé, salían a Palestina, porque la Gloria tenía su implementación. Pero los de Santana y de estos pueblos salían a Boscón. Y eso era una tragedia. Hace 10 años tenemos usado menos la carretera La Gloria Santana. Pero mucha gente decía, ¿qué es lo que era ir en el tren a Boscón? ¿Qué más? Fíjate que hoy en el río el pueblo está incomunicado. Los pueblos buscan la montaña. Que la gente para ir así a Santana, Santana está incomunicado. Porque se vienen por dentro, por la montaña, como llamamos los ribereños. A ver, compañero, ¿qué es banqueño? Tal vez. Pues sí, soy parte de esa cultura como la tuya que vino de la parte de más también de guerra en Packer. No, Libanés. ahí lo nombraste. Pues, ¿qué les digo? Que tierra tan hermosa. Soy banqueño, negro, nacido. Se me está olvidando la riqueza gastronómica. La butifarra, el mejor, de Guamala, pues mucha también la parte de la influencia del Vaticano. Y que le digo que es eso tan hermoso, linda. Por fin me quise prestar en mi cultura, porque lo lindo que existe la cultura. Lo que más me fascina es cada pueblo que cada pueblo tiene su son. Por favor, la tambora de Guamal no es la misma de Paco, ni el brillo de San Martín no es el mismo, ni el cantar ni el grito de las mulatas no es el mismo grito de. Son tan ricos en cultura que verdaderamente estamos olvidados. Un partícipe para su conocimiento de lo que existe. Como rico, como Dios. Está cargado un momento, Yo cargado en España, que yo precisamente era primero el obispo y después fue quedó como cargado de España. Pero estamos operando con muchos obispos a
a nivel mundial. Y esa región tan rica de Santa Bárbara de Tinto, San Sebastián, Viña del Carmen, toda esa región es linda, es hermosa, es lo que yo digo, es un safari de un son y de una cultura tan hermosa. Porque la parte navegable, muchas compañías se sentaron allá, grandes como Pernil, grandes, estos pueblos vivieron, porque vivieron un definitivo cuando la tierra allá no sé si todavía existe, o son dueños de esa parte. ¿Qué te digo? Pues recorrer esa región antes, como es ahora, era una odisea, pues no se puede decir odisea, sino una parte cultural donde nosotros volteamos y 2 horas a Tamalameque para coger el vuelo en la boca de Tamalameque y ir a Bogotá por 15 y 16 horas. Monstruo. Cuando el río se secaba en la boca de Tamalameque, nos tocaba caminar 340 kilómetros con la encomienda de cualquier parroquiano de nosotros para que nuestra encomienda o nuestro legado o la comida. Pedazo de queso. Eso es vida, sobre todo llegar a un mercado de esa región, es bonito, es querido, es amistad. Todo eso no lo cambio por nada. Llegar al mercado es la satisfacción más grande, porque eso es gusto, eso es sabor. Gracias. Allá en el banco. Muchas gracias, Walter. No sé si la profesora ya me dijo a María Laira, para escucharle su voz aquí. Buenas noches. Partiendo de, bueno, referencia principal, Guamal, la tierra colorada, la tierra fértil. Bueno, algo también para resaltar y es el tema de la como de los compañeros. Comemos mucho pescado, mucho con mucha carne, una zona ganadera también muy importante. El suero, la yuca, el macusto, sobresale en la mesa. No, bueno, estoy muy contenta de haber escuchado esta conferencia donde mencionaba Guamal. Bueno, tengo una pregunta con relación a los arrochelados. Mi abuela era negra, mi abuela paterna negra. Bueno, hay una referencia que sería chévere comentar un poco al respecto porque no hay información que nos ayuda a referenciar esa parte de la historia, de la cultura y de la identidad guamalera, al igual que esa mezcla que hubo con la nación chilena, los hijos de Chile, porque toda esa zona abarcaba lo que es esa nación, ¿no? Toda la zona ribereña, incluyendo también un poco como el profesor Carlos lo referencia en sus escritos. Entonces, quería, profe Oscar, ¿qué información hay al respecto o le hacemos para que referenciemos esa historia de los arrochelados que todavía se mantiene como incógnita? Y siempre se hace referencia a los manibúes, a los coyaimas. De hecho, hay una vereda cerca de Urquijo y Guaymaral, que son maternos, donde se llama Coyaima, pero no hay una historia. O sea, yo hasta ahora que soy adulta, pues pude conectar es un topónimo, sí, donde pues, no tenía ni idea porque se llamaba Coyaima, tierra abuelo. Eso también sería chévere indagarlo desde la historia, hacer una combinación de antropología e historia para hacer un buen documento. Sí, por eso yo hacía un llamado a fortalecer los procesos de educación. Que
Mire, si nosotros examinamos, por ejemplo, los PACE en las instituciones, vemos la debilidad de las historias locales, el estudio de las culturas locales en esos países, que referencian muchas generalidades, pero poco se trabaja. Y en cada una de esas poblaciones, tú lo acabas de decir, en los corregimientos, hay historias de vida, hay historias que escribir, por ejemplo. Creo que valdría la pena que los alcaldes de cada municipio adelantaran proyectos culturales con la Secretaría de Educación del Magdalena para escribir la historia de los corregimientos de cada municipio. Ya no la historia del municipio, que puede estar más referida y más conocida, pero esta historia, ¿cierto?, de La Pacha, de Urquijo, de Venero, del Puerto, de Peñoncito, de Casablanca, de todas esas comunidades, pero que bien lejanas, que a veces no aparecen en la existencia, pero quienes hemos caminado y trajinado la región, hemos caminado a caballo, la corrimos en moto, a pie, sabemos que hay gente allí hermosa, valiosa, como bien lo dice el compañero Walter, que hay que tener muy en cuenta. Entonces, es desde la educación. Por eso hago un llamado al papel de rectores y profesores de las instituciones educativas. Casi que estoy diciendo que ya se acabó el tema de la queja, ya no hay excusas para estarnos quejando, mucho menos. Hay que hacer cosas. En los años 70, con Edgar, en nuestra lucha universitaria, gritábamos la consigna que solo si cambiaba el sistema, cambiaba la educación. Solo si cambia el sistema, cambiaba la educación. Pues cuán equivocados estábamos. Estábamos totalmente equivocados. No, si cambia la educación, cambiará el sistema. Entonces somos capaces de cambiar la educación y la formación de los jóvenes, pues ellos podrán incidir en unas sociedades mejores. Me llama profundamente la atención lo que tú planteas y por supuesto de aquí nos salen tareas y deseos y seguimos cada uno cosechando utopías y creciendo en nuestros sueños. Sí, yo quería como aportar un poco, de acuerdo a la experiencia que hemos ido realizando desde la mamá. Nosotros tenemos un programa que se llama Jornada de Escolar Complementaria, que así como usted dice, es como el complemento aquel necesario de las instituciones educativas en la parte social más que todo. Resulta que estas instituciones educativas carecen posiblemente de recursos, también del mismo apoyo del gobierno para realizar algún tipo de programa de fortaleza cultural de cada una de las regiones. Y nos hemos dado cuenta que sí, la cultura en el departamento es bastante amplia. Y observaba que muy cercano de San Zenón, San Sebastián, tienen un baile que es igualito. Lo mismo si nos vamos hacia allá, hasta la Sabana de Semana, que es el baile de los pájaros. Y es casi la misma historia, o la misma historia, pero bailado, cantado de otra forma, o con otro sentimiento, hablaría. Lo mismo que la cumbia del banco. Todo el mundo le dice que es del banco, pero si nos vamos a Santana, entonces tiene otro son. Habla de una riqueza que tenemos, pero que no hemos podido como completar realmente y darle ese valor del cual se merece cada uno de estas poblaciones que tenemos tan cerca, tan iguales, que es cierto que hago casi la comparación de y lo vemos todo parecido, pero en diferentes lenguas, posiblemente diferente, dentro de la misma cultura, diferentes actuaciones o acciones dentro de sus
comunidades y así no sucede nada. Entonces sería muy importante que de verdad se investigara, se hablara sobre este tema y cómo fortalecerlo y limitar realmente aquella idiosincrasia que une todo de una misma región, pero a la vez por esta parte del sur, que son tan parecidas, tan iguales, pero cada una realmente una historia diferente, ajustar a cada una de su comunidad o cada una de la idiosincrasia de ellos, pero que son casi la misma historia o son la misma historia. Entonces, le queda como la cabeza, porque es muy bueno, de verdad, que llegar a eso, lo que dice el profesor, llegar a las instituciones educativas, hablar con la historia, a ver desde qué punto podrían hacer los gestores culturales, que podrían ser los que investigar y escribir lo que tiene cada uno de ellos. Gracias, Ari. La profesora Yamilén ha señalado una cosa bien interesante. Yo he planteado, Oscar, y aquí no lo dije en presencia de la Dolce Romero, ¿de acuerdo? Sí, afortunadamente no alcanzó a mandar el artículo a tiempo. Dolce, frente al tema de los arroquelados, los arroquelados que son el fruto de escapar de la vigilancia y del control de las autoridades coloniales y del cura doctrinero y experto, que más allá de dedicar la doctrina, era el tiempo, y buscar lo que daba, lo que decía la iglesia, darles el pasto espiritual. Es decir, el pasto era la asistencia espiritual para que no se enriquecieran al final y murieran en paz. Eso hace pensar, en mi caso, cuando uno se asoma a las ciénagas y algunos corregimientos como Coyaima, tú decías, ¿no? La verdad que no lo conozco. Es una vereda. Y vamos a acercar a esos pueblos cerca de las ciénagas. Uno encuentra una población fenotípicamente diferente. Mi tesis es que los arroquelados, negros y mestizos, y mulatos, para dejar de ser perseguidos y escapar más al control de la autoridad española, no se quedaron a la orilla del río Magdalena, sino que se metieron al pueblo, a la ciénaga, y fundaron su propio pueblo. Lo digo por un pueblo cerca que yo quiero mucho, se llama San Pedro Sapo. San Pedro Sapo está a la orilla de la ciénaga de Sapo. Santa Bárbara de aquí. Uno va allí y las personas bastante negras, morenas, negras. De hecho, dos tíos míos, uno muy blanco, mono, verde, muy alemán, un tío con pello sin turizo, que voy a hacer castaña. Se casó con Fernanda, negra. Ya. Con el cabello no tan, como decíamos, cabello malo, encajado, pero era negra. Y mi otro tío, mi tío Próspero, es el nombre, mi esposa, ella debe estar bien. Ella se reía de que yo tenía unos tíos Pompeyo, Próspero y Pompino. Entonces ella decía, ¿eso qué es? Entonces, mi tío Próspero se casó con la otra hermana, con Luisa, negra también como mamá, y tiene unos primos sin madera. Hace 2 meses me encontré con un primo, digo aquí está bastante acomodado, con cocidos, y me dijo, oye, y jurado de voy a evitarme los nombres. Ese primo negro de dónde sale. Trabaja aquí en Santa Marta, voy a que un abogado, que fue primo hermano mío,
Su papá es primo hermano. Así es. Pero bueno, un día me toca sentarme contigo y explicarle el árbol genealógico de todos los individuos. Por eso no podemos decir que no somos afrodescendientes, porque uno no puede meter la mano por este poco de viejos alemanes judíos, porque donde llegaban, ahí preñaban. Yo tengo un tío abuelo que pasó por todo el río Magdalena hasta que llegó a Ocaña, convención, allá como que lo aguantaba. Se llamaba el tío Ángel Sinín, y tuvo en convención a José Luis Sinín Omeara, que son de allá de Ocaña. Tengo un primo Pepe Sinín, que dije que iba a visitar a Cimaña, que es un pueblo colonial. Entonces, todo esto se lo cuento porque sin duda alguna, profe, tenemos una labor. Mira, hay un pueblito que se llama Veneo, que Oscar Celado y era aquí, mira. Era una iglesia colonial pequeñita, pero linda, a la orilla del río, de la ciénaga de la Pacha. Profe, la Pacha es rica en arqueología. Ahí se hace la mejor tinaja del departamento de Magdalena. Posiblemente compite con una de las mejores tinajas que se hace en Guanasancha, corregimiento de Castillo de Lobo. ¿Ves? Toda esta riqueza de esto que yo he denominado la subregión geográfico-cultural más productiva del Caribe. Ahí hay de todo. Tenemos un reto. Vamos a ver qué pasa. Les agradecemos. No sé si quieren hacer algún comentario. ¿No? Agradecido por todos. Agradecerles la presencia, invitarlos a que estén pendientes de esta presentación de este libro. El volumen sexto de esta colección, la 6, comenzamos hace 8 años y ahí seguimos avanzando. Rafa, ¿va a decir algo? Hombre, sí, sobre todo a quienes conozco de hace rato, en Mopos, donde he viajado, también en temas investigativos de literatura, de historia. A ver, yo también tengo mi arraigo del río, porque yo soy Jiménez Padilla, y el Padilla mío viene de Santa Ana, Magdalena. Sin embargo, me puse a hacer la genealogía y también descubro algunas cosas en el cual tuve una tatarabuela que mi madre ahora tiene el nombre de ella, se llamaba Juana Padilla. Esa tatarabuela realmente vivía en Barro Blanco, cerquita a Pinto, ¿no? Sí. En Barro Blanco, esa señora Juana Padilla era negra, bueno, morena, negra, no sé, que ella le viene mi color moreno, pero Jiménez es blanco. Sí. Y qué pasa que investigando con viejos abuelos de allá de Santana, descubro que esa señora quedó con 5 hijos. El marido se lo mata. Pero el marido de Juana Padilla se llamaba Esteban Echeverría. Era un antioqueño. Esteban Echeverría tenía una cuadrilla de macheteros que cortaban, hacían madera y preparaban carbón para los barcos que pasaban por ahí. Le vendían, exacto. Entonces, ese Esteban Echeverría era muy enamoradizo. Y cualquier día amaneció, era el jefe, amaneció muerto, macheteado en su piragua, en su canoa. Quedó Juana con 5 hijos, de esos viene el padre de mi abuelo, Francisco Padilla,
Y entonces me dice mi abuelo, y yo le pregunté a mi abuelo, ¿pero por qué Padilla? Y no, dijo, lo que pasa es que Juana Padilla era descendiente de un guajiro. Yo me quedé dando vueltas, ese guajiro, ¿quién sería? Yo nunca me dijo. Pero una vez hablando aquí en Santa Marta, con el fallecido Rafael Martínez Padilla, escritor, médico, él me aclaró un poco de la descendencia de los Padillas de Guajiro. El que llamamos almirante Padilla, que realmente se llamaba era José Padilla, no José Prudencio. Las investigaciones de Wilmer Guerra han llevado a eso. Él se firmaba José Padilla. Él no tuvo hijos, pero sí tuvo un sobrino, Andrés, que tuvo descendencia. Y un hijo de Andrés fue criado por el general Mosquera. Se llamó Simón Padilla. Ese Simón Padilla general tripulaba todos los ríos, el San Juan, el Cauca, ¿no? En nombre del gobierno del Magdalena. Y como buen guajillo iba dejando una huella en cada puerto. De ahí salió Juana Padilla. Entonces, además, la otra cosa por la que Juana Padilla ella no dejó que se utilizara el nombre de Echeverría. Por eso Silvio Echeverría me dice pariente. Porque ella puso la ley guajira, el matriarcado. Entonces, por eso quedamos Padilla. Yo soy Jiménez Padilla, por mi padre es la guerra. Y mi madre Juana, vino de Santana a los 5 años, después de la violencia política, cuando murieron los delegados en Santana, bueno, liberales y conservadores. Mis abuelos llegaron a Aracataca, ya con el esplendor de Aracataca, y ya lo demás es historia. Gracias. Antes de terminar de eso, quiero estar complacido de los comentarios que hay. Hermoso recorrido por el sur, provocar el paso y estadía por muchos de otros bellos parajes. Hoy merecen un desarrollo y crecimiento infraestructural, cultural y sobre todo con base en la educación. Felicitaciones. Las Cucampas de Formal, ganadora del Festival Nacional de Cortejena hace muchos años. Manuel Niño, profesor Manuel Niño, pueden realizar sus, bueno, quedamos, felicitaciones, Oscar, muy importante, dice aquí, y Manuel Niño dice, hermoso recorrido, pues, evoca el pasado, la estadía, etcétera, además, aquel otro. Mi nombre es Edgar Sierra Rivas, ¿cómo se puede intervenir? Bueno, Edgar, había que escribir el movimiento. El profesor Niño dice, desde la escuela, los maestros podemos contribuir mucho, sobre todo en procesos de formación. En los últimos tiempos nos hemos dedicado más a la instrucción, a dar clases. El cambio necesita de decisión, juicio y acción. No es solo lo tecnológico, sino también la actitud, el autorreconocimiento de lo nuevo. Bueno, ahí están los comentarios del doctor Oscar que tenemos aquí en nuestras plataformas. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes por venir. Los invitamos para el próximo martes, viernes de 27 de septiembre, los esperamos aquí. La conferencia va a ser sobre los pueblos del centro del departamento de Magdalena, va a estar acá en la Unión. Voy a hablar de Rato, Tenerife, el difícil y Timón. Cómo se formaron esas poblaciones, su actividad comercial, su evolución político-administrativa hasta el año de 1990, antes que nacieran los municipios nuevos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, gracias a todos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, compartiendo este espacio. Gracias a todos ustedes. Y bueno, los invitamos a un hotel a despedida. Gracias, doctor. Profesor.